Hola, bienvenidos a la videosesión de Dirección Financiera Aplicada. Estamos dentro del capítulo 7 de la sesión 152, ejercicio 15, el efecto de diversificación. Bien, vamos a nuestra plantilla. Bien, en este caso vamos a ver qué efecto tiene sobre la desviación típica de una cartera el ir añadiendo más y más elementos a esa cartera. Vamos a partir de una situación hipotética en la cual tenemos todo un número ilimitado de títulos, todos con la misma desviación típica, el 8% en este caso, y todos con el mismo coeficiente de correlación entre ellos, el 0,28. Siendo así, la varianza media de esos títulos será, todos tienen la misma desviación típica, por lo tanto su varianza será, para todos ellos será la misma, será igual a la desviación típica elevado al cuadrado, y su covarianza media será el coeficiente de correlación por la desviación típica de uno y por la desviación típica del otro, que es el mismo, ¿de acuerdo? O luego también podemos haberlo hecho ya directamente, el coeficiente de correlación por la varianza media, esa sería la covarianza media. Bien, pues ¿cómo es la varianza de una cartera? Bueno, cuando tenemos n títulos, pues tenemos n títulos, la varianza de la cartera es esta fórmula que tenemos aquí, el doble sumatorio de igual a 1 hasta n y j igual a 1 hasta n, de los proporciones de cada uno de los títulos por parejas y por sus covarianzas, que cuando I sea igual a J será X, la covarianza de I con J cuando I es igual a J es la varianza. Bien, ese doble sumatorio se corresponde a todos estos elementos que tenemos aquí en este cuadrado, en el cual tenemos pues los elementos diagonales se corresponden con las varianzas, porque cuando el título es el primero, o sea, la proporción del primero por su misma proporción y por la covarianza del primero consigo mismo, que es su varianza, de forma que en la diagonal tenemos las varianzas, y en los elementos no diagonales tenemos las covarianzas, con la particularidad de que las covarianzas de este lado replican las de este lado, como ya hemos visto cuando tenemos dos títulos que hay que multiplicar. Cuando tenemos los títulos tendríamos proporción del primero al cuadrado por su varianza, proporción del segundo al cuadrado por su varianza, más dos veces proporción de uno por el otro por sus covarianzas, por estos dos elementos diagonales. Bien, pues cuando tenemos n títulos y todos con las mismas proporciones, entonces tendremos un total de n varianzas, todas serán las mismas porque los títulos son iguales, todos serán la varianza media tendremos n veces y la proporción será un enésimo de cada uno de ellos por un enésimo, cada uno de ellos un enésimo al cuadrado. N títulos, n varianzas dividido entre un enésimo, lo que nos queda al cuadrado, lo que nos queda es la enésima parte de la varianza media, eso es lo que tenemos aquí en la diagonal, y en los elementos no diagonales tendremos un total de n por n cuadrado, elementos menos n, que son los diagonales, n cuadrado menos n, con las proporciones un enésimo al cuadrado, lo que nos quedará será 1 entre 1 menos n, la covarianza media. Bien, y eso es lo que vamos a utilizar, esta fórmula que tenemos aquí, posible cuando todos los títulos tienen la misma desviación típica, todos tienen la misma coeficiente de correlación, es lo que vamos a utilizar para calcular el efecto de la diversificación. Entonces, ¿cómo será la varianza? La varianza será igual a 1 dividido entre el número de acciones que tenemos aquí por la varianza media, más 1 menos 1 dividido entre el número de acciones por la covarianza media. Su desviación típica será igual a la raíz. Comprobamos como cuando tenemos un solo título, efectivamente, con esta fórmula llegamos a su varianza exactamente la que tenemos aquí como varianza media y su desviación típica es la que tenemos como desviación, ¿de acuerdo? El dato original. Si copiamos esto hacia abajo, observamos cómo a medida que vamos metiendo más títulos, con el segundo título de la desviación típica queda 640, 577, cómo va cayendo más y más y más y más y más la desviación típica, pero observar que a partir de 15, 20 títulos, añadir más títulos, cada vez el impacto que tiene en la caída de la desviación típica es menor, y esta desviación típica asintóticamente, bueno, pues acaba en torno a ese 4 y pico % y no lo podemos bajar más, en este caso 4,34, bueno, de ahí ya prácticamente metemos más títulos y vemos que el impacto que tenemos es muy pequeñito. De 4,39 hemos metido 15 títulos más de 35 a 50 y solo hemos bajado de 4,39 a 4,34. El principal efecto de diversificación se produce al principio, en los primeros 15-20 títulos es donde realmente se produce un buen impacto. Bien, ¿qué hubiera ocurrido si el coeficiente de correlación hubiera sido entre todos los títulos 1?
pues eso sería el efecto de diversificación. Si metemos 50 títulos, todos con el mismo desviación típica y con un coeficiente de correlación 1, esto es que se mueven perfectamente alineados en el mercado, pues no conseguimos ningún efecto con la diversificación. Esto es, la desviación típica no se mueve. Si el coeficiente de correlación fuera 0, bueno, vemos que baja mucho más, en vez de ese 4 y pico baja al 1 y pico. ¿Podemos tener un coeficiente de correlación negativo, menos 1? Pues no. Podemos tener un coeficiente de correlación negativo entre dos títulos. Y si tuviéramos dos títulos con coeficiente de correlación negativo, fijémonos, eliminaríamos el riesgo. Pero no podemos tener ya tres títulos con coeficiente de correlación negativo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos tres títulos con coeficiente de correlación negativo, el primer título se movería al revés que el segundo, pero el tercero no se puede mover simultáneamente al revés que el primero y que el segundo. A la contraria, o sea, puede moverse en sentido opuesto al primero o en sentido opuesto al segundo, pero no a los dos al mismo tiempo, de forma que no es posible un coeficiente de correlación negativo entre n títulos, un negativo, un menos 1, un coeficiente de correlación perfectamente negativa, menos 1. Podríamos tener un coeficiente ligeramente negativo, bueno, vamos a probar con menos 0,3. Bueno, pues podríamos tener hasta 4 títulos con menos 0,3, pero no más, porque podríamos estar en la misma situación. Menos 0,1, pues podríamos tener hasta 10 títulos con un coeficiente de correlación ligeramente negativo, pero más de 10 títulos ya vemos que tampoco, ya no es posible que haya tantos títulos con ese tipo de correlación. Menos 0,05. Pues podríamos tener hasta 20 títulos así. Si tenemos 20 títulos con una correlación ligeramente negativa, muy poquita, pues podemos eliminar el riesgo. Sí podemos tener todos los que queramos con coeficiente de correlación 0. Y entonces, si el coeficiente de correlación fuese 0, si no tuviera ningún tipo de correlación, muy difícil, porque todos los títulos están en el mismo mercado y siempre va a haber elementos del mercado que le afecten a todos por igual, o que le afecten de la misma forma, o de la forma similar a todos. Pero si consiguiéramos un coeficiente de correlación de 0, entonces, claro, la covarianza media sería 0, con lo cual todos los elementos no diagonales serían 0 y solo importarían las varianzas. Entonces, claro, y encima con 50 títulos ya teníamos 1 y entre n, esto sería un 50avo, ¿vale? Entonces, claro, con 50 títulos teníamos una desviación típica muy pequeñita, del 1,13, teníamos una diversificación. La diversificación tenía un impacto enorme porque casi eliminaríamos todo el riesgo, ¿vale? Con un coeficiente como el que hemos partido, de 0,28, que está en torno a lo que puede ser considerado, bueno, a lo que puede ser más o menos el coeficiente de correlación medio de las acciones en España en algunos años, está en 0,28, 0,30, depende, 0,30 y algo. Bueno, pues con un coeficiente de correlación como ese, 0,28, efectivamente vemos que eliminamos casi la mitad del riesgo total de la desviación típica de 8, que nos queda una desviación típica de 4 y pico, con 50 títulos. Entonces, en este ejemplo vemos, entonces, por qué se produce el efecto de diversificación, que como vemos es por la forma en la cual se calcula la varianza y la covarianza a partir de los elementos que la componen y cómo eso impacta en la desviación típica de la cartera. Cuanto los más activos metamos en la cartera, mayor será el impacto de diversificación, siempre y cuando la correlación no sea perfectamente positiva, que como hemos visto en ese caso la diversificación no tiene impacto. Decálogo.